6 minutos. Saludamos con el doctor Gonzalo Realpe, abogado del radiodifusor Gonzalo Rosero. Doctor Realpe, ¿cómo está? Buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Punto Noticias a través de Pitinto Universal. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Ayer, en horas de la tarde, el exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, ha enviado una misiva en la que él reconoce las equivocaciones en el proceso de vacunación contra el COVID-19 al haber incluido a personas que no debía haber incluido en una etapa, en una fase en la que supuestamente estaba destinada para personal de primera línea. Él dice que la vacuna es un derecho de todos los ecuatorianos sin excepción alguna ni discriminación, que en la práctica esto debería funcionar así. Sin embargo, como ya es de conocimiento público, en esta primera fase, en la cero, donde solo debía estar el personal de primera línea, se incluyó a otras personas, entre ellas a su representado, al radiodifusor, el señor Gonzalo Rosero. ¿Por qué dice usted que esto solo es un problema de carácter administrativo, tomando en cuenta que ya el propio ministro reconoce que se equivocó? Muy buenos días, señorita periodista, y a la ciudadanía que escucha esta importante radio. Mire, todos los actos de los ciudadanos, actos irregulares o indelicadezas administrativas, no son delito. No siempre los actos de las personas que nos equivocamos en una función pública son delitos. En el caso exclusivo del ministro de Salud y sus subalternos, cometieron una irregularidad, una indelicadeza, al haber permitido, al haber invitado a ciertas personas de la tercera edad, personas enfermas, como el caso del señor Gonzalo Rosero, que tiene 77 años de edad, es diabético, se encuentra enfermo, y además ustedes como periodistas les consta y saben que ya es más de un año que está alejado de los micrófonos de su radiodemocracia, que está más de un año confinado en su departamento sin poder absolutamente para nada. Esta preocupación a los funcionarios del Ministerio de Salud se les ocurrió invitarle a él como a otras personas, como al señor Diego Kendo, igual una persona adulto mayor de la tercera edad y enfermo también, y al señor Rodrigo Paz, de igual manera, una persona adulta, de la adulta mayor de la tercera edad, inclusive que se encuentra, conozco, en silla de ruedas. Se les ocurrió invitarles a estas personas para que sean vacunados. Estos actos administrativos debieron haber sido conocidos por los funcionarios del Ministerio de Salud, iniciar un sumario administrativo y en esa sede, en esa vía, sancionar, porque de hecho que existe una irregularidad, una indelicadeza, de hecho que cometió un grave error el ministro de Salud y sus funcionarios al haberse saltado la prioridad que tenían para dar las vacunas a las personas que estaban en primera línea o en la fase cero que ellos llaman. En primer lugar estaban los médicos y en segundo lugar las personas de la tercera edad en estas primeras 8,000 vacunas que vinieron en el mes de enero. Pero de ninguna manera es un delito. El delito por el que se les quiere juzgar tanto a los funcionarios públicos, y ojalá no se le ocurra a Fiscalía también a los vacunados quererles incluir en este delito, es por tráfico de influencias, que es un tipo penal que está tipificado y sancionado en el artículo 285 del COIF, pero el tráfico de influencias tiene otras características, tiene otros fines, tiene otros beneficios. De tal manera que yo he manifestado y voy a seguir manifestando durante el proceso de la investigación previa, en primer lugar, que no existe delito que investigar. Fiscalía está equivocada. Fiscalía no es competente para conocer estos problemas, estas irregularidades. Y en segundo lugar, que mi cliente, en el caso de Gonzalo Rosero, no ha cometido ningún acto ni administrativo ni ilegal, primero porque él no es funcionario público, segundo porque lo que él hizo es beneficiarse de una ayuda que hizo el Ministerio de Salud a esta persona. Doctor Realpe, ¿cómo le va? Muy buenos días. A ver, tengo entendido que esta orden de vacunar no es solo del ministro Ceballos ni de sus subalternos. A esta hora hay una confirmación de algo que ya se presumía, que la disposición salió directamente del despacho presidencial de Lenín Moreno y que la señora vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, tenía pleno conocimiento de lo que sucedía. Yo coincido con usted. Probablemente lo de Rodrigo Paz, lo de Diego Kendo y lo de Gonzalo Rosero, como muchos otros, no es un delito, pero sí parecería a la vista del resto de ciudadanos una indelicadeza, porque este plan cero buscaba vacunar al personal de primera línea de los hospitales, clínicas y casas de salud de todo el país y a las personas adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad. Estamos hablando de personas de clase media alta o de clase alta
que no estarían pues en condiciones de vulnerabilidad. Pero más allá de eso, el tema es la indelicadeza y el haberse beneficiado mientras el resto de ecuatorianos no tiene acceso a lo que debería ser un plan de vacunación que llegue a los 17 millones de ecuatorianos. Bueno, mire, le comento, en lo que respecta a Gonzalo Rosero, es una persona de doble vulnerabilidad. El artículo 35 de la Constitución de la República manifiesta 6 grupos vulnerables en el país. Y en primer lugar están los adultos mayores o personas de la tercera edad. Gonzalo Rosero tiene 77 años de edad. Tiene una enfermedad catastrófica. ¿Cuál es esa enfermedad catastrófica? Una diabetes avanzada. Es decir, que él sí es una persona de doble vulnerabilidad. El problema es que en este plan, en este protocolo de vacunas, la Presidencia de la República, el Comité de Emergencia, el Ministerio de Salud estaban organizando un listado de personas de la tercera edad que iban a ser vacunadas. Y en esa lista, lógicamente, no se encontraba Gonzalo Rosero. Pero, de igual manera, ¿cuál es la diferencia entre otros ciudadanos de tercera edad vulnerables? ¿Cuál es la diferencia de Gonzalo Rosero? Son seres humanos, son personas sin distinción de clase social, son personas de tercera edad y vulnerables. Aquí no se trata de pobres o ricos, aquí se trata de que son personas de la tercera edad y personas vulnerables. El error administrativo no puede ser nunca de las personas que se beneficiaron de la vacuna, sino de los funcionarios públicos. Parece ser, yo desconozco, que la orden salió desde la Presidencia de la República. Pudiera ser ese el hecho, pero aún si hubiera salido desde la Presidencia de la República, creo yo que sigue siendo un acto administrativo y no un acto penal. Doctor Realpe, si bien el señor Rosero, los ecuatorianos y sobre todo todas las personas de la tercera edad con complicaciones de salud tienen derecho a recibir la vacuna, también tienen derecho a respetar su turno. ¿No hubiera sido más fácil, más ético que el señor Rosero diga, no, gracias, espero que me toque el turno como al resto de personas de la tercera edad? Les voy a comentar lo que sucede. Gonzalo Rosero está confinado más de un año en su departamento. Es decir, no tenía riesgo. ¿Perdón? No tenía riesgo, porque si estaba confinado. No, está confinado, tiene 77 años de edad y tiene un problema de diabetes grave. Sí corre riesgo él, por el hecho de ser de la tercera edad, porque él tiene una empleada que va a atender el departamento de vez en cuando, es visitado por sus hijos y sus nietos regularmente. Pero mire usted, él por indicaciones de sus hijos está prohibido que él escuche noticias, que no se estrese con los problemas de que cada vez en los noticieros escuchamos que hay muertos en las calles, que no hay atención médica en los hospitales, que los hospitales están colapsados. La salud en el país en este momento ha colapsado. Hay un descuido total, no solamente en esta pandemia, sino desde hace unos 4 años atrás, un descuido total en la salud en el país. Y estas noticias le pueden afectar al señor Rosero. ¿Qué es lo que le dijeron los funcionarios del Ministerio de Salud? Que en este plan principal, en este plan cero o plan de primera línea, estaban los médicos y las personas de la tercera edad. Si al señor Rosero le dicen, están las personas de la tercera edad, él dice, pues, yo soy de la tercera edad, tengo 77 años y estoy enfermo, estoy dentro del grupo vulnerable. Y él acepta esta invitación realizada por el Ministerio de Salud y concurre a un centro de salud en la ciudad de Quito con el fin de vacunarse. ¿En cuál centro de salud se vacunó? Conozco que es en un centro de salud del sur de la ciudad, no sé exactamente, por el momento no me indican todavía en qué, pero él salió con todos los cuidados y los protocolos de cuidado de su domicilio para trasladarse al centro donde le indicaron los mismos funcionarios de salud, donde le indicaron que concurra a ponerse la vacuna. Ahora, mire usted, las personas que hacen esta denuncia, ¿cómo es posible que han estado callados durante algún tiempo sin protestar? ¿Por qué el gobierno nacional no compra, no importa millones de vacunas? Hacen problema porque les han vacunado a unas 5 o 6 personas de la tercera edad, personajes públicos del país, pero no protestan por el descuido que ha hecho el gobierno nacional de importar millones de vacunas para curarnos y vacunarnos a todos los ecuatorianos. En Latinoamérica somos el último país en tener las vacunas a nivel Ese es el problema, doctor Realpe, que se cuestiona las dos cosas. Se cuestiona la discriminación y el privilegio en esta primera etapa de vacunación
y se cuestiona el hecho de que en esa primera etapa el gobierno haya apenas importado 8,000 dosis de vacunas. Las dos cosas se cuestiona a este gobierno, que es un desastre y que nosotros lo hemos cuestionado los 4 años, no solo ahora. Sí, pero yo me refiero exclusivamente a este grupo jurídico popular que hicieron el escándalo de por qué se habían vacunado estas personas adultas de la tercera edad y de doble vulnerabilidad. Pero ¿por qué con el mismo énfasis que han iniciado una acción jurídica? Por ejemplo, no han iniciado una acción de protección para que el Ministerio de Finanzas, en vez de estar gastando en cosas que no vienen al caso, que no son urgentes, los recursos económicos dirija especialmente en esta manera urgente a la compra de vacunas de manera inmediata? Como digo, en Latinoamérica somos el último país en vacunar a su población. Mire el ejemplo de Chile, Argentina, son países que están preocupados primordialmente en vacunar a su población, no en otras cosas. Y en el Ecuador recién, ya vamos entrando al mes de abril y recién inicialmente se compraron 8,000 vacunas y luego 60,000 vacunas. Es decir, no llegamos ni siquiera a las 100,000 vacunas con una población de 17 millones. Eso es lo que se debe criticar, eso es lo que se debe investigar y reclamar. Doctor Realpe, ¿ya ha sido vacunado? ¿Sus familiares también? No, imposible. Sus familiares no pueden ser vacunados, a excepción de su esposa, sí. ¿Sabe cuántos años tiene la esposa del señor Gonzalo Rosero? 82 años de edad. Es decir, están dentro de los grupos vulnerables, de doble vulnerabilidad. ¿También fue vacunada? Sí, la esposa y el señor Gonzalo Rosero. ¿Por qué le vacunan a la esposa? Porque ella es parte del cerco epidemiológico del señor Gonzalo Rosero. No se sacaría absolutamente nada si se le vacuna solamente al hombre cuando está casado, cuando tiene su esposa. Es lo mismo que sucedió con el señor Rodrigo Paz y de igual manera le vacunaron a él y a su esposa. Es lo que ha pasado con el presidente de la República. Claro que exageradamente, ¿no? Porque allá conozco que le han vacunado, parece que hasta el jardinero. Allá se le vacuna a la esposa del presidente de la República, al que le traslada en la silla de ruedas, al que le cuida, al que le traslada en la silla de ruedas, al cocinero, y siendo gente joven, a las personas que cuidan el entorno social del presidente de la República, a la servidumbre de la casa presidencial y de la casa particular. ¿Y eso por qué no investiga Fiscalía, por ejemplo? ¿Sabe qué es lo cuestionable? Doctor Realpe, una pregunta más en ese tema, Alexis. El hecho de que el medio de comunicación al que representa el señor Rosero, o la familia del señor Rosero, haya sido muy condescendiente con el gobierno nacional, ¿le permitió tener este lugar de privilegio en la fase de vacunación cero al señor Rosero? Mire, usted está dentro de las mismas personas que se vacunaron conjuntamente con el señor Rosero, está el señor Rodrigo Paz Delgado. Él no tiene ningún medio de comunicación. Mire usted, están otros periodistas, están otras personas de la tercera edad. Yo no pienso que ese sea el criterio con el que actuó el Ministerio de Salud. Yo le escuché hoy en una entrevista radial, perdón que le corte porque esto complementa un poco la respuesta a la pregunta que le planteaba Licenia. Yo le escuché hoy conversando en otro medio radial y usted decía que probablemente el gobierno lo que quiso era congraciarse con periodistas como Rosero, Oquendo y otros más. Así es, posiblemente quiso congraciarse porque al gobierno le interesa el momento de salir, posiblemente quedar bien con la ciudadanía, y esto lo pueden hacer a través no solamente de la radio del señor Rosero, sino de todos los medios de comunicación, congraciarse con algunos periodistas y con algunos personajes públicos. Entonces, no es que Gonzalo Rosero buscó que a él le vacunen porque él tiene un medio de comunicación, sino que el gobierno nacional, con la intención, no sé, sana o no sana, de favorecerles a estas personas, permitió que se salten el turno y les benefició con la vacuna. O sea, usted está reconociendo que sí se saltaron la fila. Sí, lógicamente, existe, claro, se saltaron la fila, pero eso no es un asunto penal, es un asunto administrativo. Y ético. Mire, yo siempre he dicho, el Ministerio de Salud, los funcionarios del Ministerio de Salud son los responsables de haberse saltado la fila. Son ellos los que tienen que responder. Pero, doctor Realpe, la persona que se salta la fila también no es responsable por habérsela saltado, porque una cosa es que le propongan saltarse la fila y otra cosa es que uno acepte saltarse esa fila. Claro, mire usted, Gonzalo Rosero, encerrado más de un año en su departamento,
le manifiestan del Ministerio de Salud que esas 8,000 vacunas llegaron para, primer lugar, médicos, segundo lugar, personas de la tercera edad. Si a usted le dicen eso y usted está gravemente enferma, si a usted le manifiestan que está dentro del grupo vulnerable de la tercera edad, pues acepta que le vacunen. ¿Dónde está, por parte de los vacunados, dónde está el error? Si a ellos les están manifestando, y el protocolo y el plan de vacunación que llaman ellos de primera línea o fase 0, manifiesta claramente que son médicos y personas de la tercera edad. Y ese es el conocimiento que tenía Gonzalo Rosero para aceptar que le vacunen. El problema, insisto, doctor Realpe, y yo lo entiendo, es su defendido, el señor Rosero, y digo, coincidiendo además que no es un tema de carácter penal y que deben ser los funcionarios abusivos, como el propio presidente Moreno, quien hizo la lista de los panas para vacunarse, entre los que están periodistas, deben ser los procesados. Pero hay un tema de carácter ético y moral. Y usted decía, Gonzalo Rosero es una persona de la tercera edad que tiene tales enfermedades y tal. Como él, hay muchos otros ecuatorianos que también enfrentan problemas de salud y que no han podido ser vacunados. Ese es el problema. Bueno, las personas que no tienen que ser vacunadas tienen que exigir. A ver, ¿dónde está el defensor del pueblo? Mire, este defensor del pueblo también ha metido las narices en esta investigación previa, haciendo un escándalo. Para él no solamente hay tráfico de influencias, él enumera una cantidad de delitos que hay ahí. El defensor del pueblo, ¿qué dijo el día de ayer? Mire la humillación que sufrieron el día de ayer miles de personas de la tercera edad, viejitos, cientos de viejitos haciendo cola por más de 8 horas allá afuera del Parque Bicentenario para que les vacunen, y muchos de ellos se regresaron a su casa sin ser vacunados. ¿Y qué ha dicho hasta ahora el defensor del pueblo? ¿Qué ha dicho este grupo, este colectivo de abogados juristas, supuestamente jurídico popular? ¿Qué ha dicho al respecto? A mí me indignó ver ayer en todos los noticieros cientos de personas haciendo cola en el Bicentenario y muchos de ellos ni siquiera les atendieron, ni siquiera les vacunaron. Este es el trato que está dando el gobierno nacional a la mayoría de ancianitos en el asunto de vacunas. De esto también tenemos que protestar. No protestemos porque se les vacunaron a 4 o 5 personas. Protestemos y reclamemos por el día de ayer miles de personas, adultos mayores de la tercera edad, que fueron acanallados, que fueron vilipendiados en el Parque Bicentenario cuando le hicieron cola para vacunarse y el gobierno no los pudo vacunar. Es que el problema, doctor Realpe, es que este grupo de personas que usted dice que nos despertó la indignación a todos, no recibió no tuvo la suerte, el privilegio de recibir la invitación por parte del Ministerio de Salud o por parte del propio presidente de la República, como en el caso de su defendido, por un lado. Por otro, hay criterios de penalistas que dicen que si usted dice que no hay tráfico de influencias, se configura aquí un caso de peculado en el tema específico del ministro de Salud al haber utilizado recursos públicos, porque estas vacunas se las compra con recursos públicos para privilegiar, en este caso, a sus propios familiares y a sus amigos. Ya, mire, si tráfico de influencias no hay, porque para que exista tráfico de influencias, el que hace el tráfico de influencias tiene que beneficiarse económicamente del tráfico de influencias. Tendríamos que pensar que el ministro de Salud le cobró a su propia madre por haberle vacunado, decir, mamá, te vendo la vacuna en $1,000, o haberles cobrado a los otros. De lo que yo conozco, las personas que se beneficiaron de estas vacunas no pagaron un solo centavo. Peor aún el delito de peculado. El delito de peculado es igual, es un beneficio económico donde hay dinero, donde existe dinero. Aquí, y me ratifico, no existe delito. Aquí lo que hay es una indelicadeza, una irregularidad, un acto abusivo por parte del ministro de Salud y sus subalternos al haberse saltado la fila. Es como, por ejemplo, que en el banco de Fomento están haciendo cola para cobrar un cheque, sale el gerente y le encuentra a un amigo y le dice, ven mi amigo, ven, no hagas cola, yo te ayudo, y pasa directamente a ventanilla y cobra el cheque. ¿Qué delito se llamaría eso? ¿Qué tipo penal podría ser el ayudarle a una persona para que se salte la fila? Entonces, yo no coincido, no sé qué penalistas hayan manifestado que existe peculado aquí. El peculado tiene que ser un beneficio económico de la persona que está haciendo el acto de las vacunas. Peculado habría si es que el ministro de Salud hubiera vendido las vacunas y ese dinero se fue llevando, a pesar de que esas vacunas ya fueron pagadas. Jamás pudiera haber peculado, ni tráfico de influencias ni peculado. Yo admito que hay un error, que hay una indelicadeza,
que hay un acto irregular por parte del Ministerio de Salud en lo que respecta a las vacunas de algunas personas de la tercera edad, pero de ninguna manera hay delito en estos actos. Hay un acto de indelicadeza de lado y lado, del que invita a vacunarse y del que acepta también vacunarse, a pesar de que ese es un derecho de los 17 millones de ecuatorianos, y que tiene que decir el gobierno la verdad con respecto del costo de las vacunas también, porque eso lo están manejando de manera muy reservada. Le pregunto, doctor Realpe, a propósito de todos los procesos judiciales que hemos vivido durante estos 4 años, que han sido noticia y pan de todos los días. No se ha levantado ni una escuela, ni una casa de las que ofreció Moreno, pero juicios y persecución hemos tenido a diario. ¿Usted confía en la justicia en el Ecuador? No, la justicia sigue, la justicia no tiene independencia en este momento. Mire, ¿quién controla la justicia? La justicia, el gobierno nacional. Para mí que controla el gobierno nacional, y además, en este caso específico de las vacunas, la fiscalía viene siendo utilizada, no sé por qué personas, quiénes son los que están atrás de esto. Intentan hacer un escándalo, intentan acanallar a personajes públicos honestos, con una trayectoria impecable, queriéndoles involucrar en actos donde no existe delito. Realmente la justicia en el Ecuador, no hay una independencia judicial. Y lamentablemente, en este caso concreto de las vacunas, la fiscalía viene siendo utilizada. No desconozco por qué sectores, pero yo creo que en el desarrollo de la investigación previa del caso de las vacunas saldrá a relucir quienes están beneficiando de este supuesto delito, donde más bien creo yo que no hay un delito, sino actos administrativos que debieron haber sido sancionados mediante sede administrativa. Ojalá su defendido no se enoje con usted, porque Gonzalo Rosero ha pasado 4 años defendiendo la institucionalidad que nos dejó Julio César Trujillo y diciendo que tenemos independencia. Ojalá no se enoje. Bueno, mis criterios jurídicos son personales, lo que digan mis clientes es diferente. Lo que yo sí puedo decir, que Gonzalo Rosero desconocía completamente que él no podía vacunarse, porque él estaba, como manifiesto, encerrado más de un año en su departamento, y a él, ¿qué es lo que le informaron los funcionarios del Ministerio de Salud? Que él estaba dentro del grupo de la tercera edad, que justamente estaba habilitado para vacunarse dentro del plan 0 o del plan de primera línea. Doctor, si es que el gobierno controla la justicia, no debería tener que preocuparse, porque si fue el propio presidente el que dio la orden para que se vacune su defendido, entonces yo no sé de qué se preocupa por un lado. Bueno, yo sí me preocupo, porque si Fiscalía no debió haber dado paso a esta denuncia, Fiscalía debió haberse inhibido y haber dicho: un momentito, señores denunciantes, aquí no hay delito, aquí lo que hay es un acto administrativo, y remito esto a los funcionarios del Ministerio de Salud para que le sigan un juicio administrativo al ministro y a sus subalternos, o si no, a la Contraloría General del Estado, para que emita las observaciones correspondientes por estos actos administrativos. De tal manera que yo no, justamente por eso digo, yo desconozco qué personas están atrás de esto, porque lo raro es que la Fiscalía está actuando con una acuciosidad tremenda y veloz, que inclusive está llamando a declarar algunas personas muy conocidas en el ámbito nacional, en el ámbito político, en el ámbito deportivo. Mire usted el caso de llamarle a declarar a Rodrigo Paz Delgado, un hombre que ya está en silla de ruedas, una persona que no ha tenido problemas judiciales nunca, un personaje querido por toda la ciudadanía. ¿Cómo puede ser posible que a estas personas en sus últimos años de vida se les trate de esta manera? Yo no coincido en que la Fiscalía en este caso les está favoreciendo más bien a estas personas, sino les está perjudicando. Entonces, eso es lo que rompería el criterio de que el gobierno nacional está metiendo las manos en este caso. Yo creo que más bien está descontrolado. Aquí están actuando de manera individualizada en el evento de que se creyera que el gobierno controla la Fiscalía. Doctor Realpe, ¿su defendido ya rindió versión? ¿Va a acudir a rendir versión? No, a él le toca rendir el día jueves, pero yo lamentablemente tengo una audiencia de lavado de activos en un caso muy conocido contra funcionarios de la cooperativa San Francisco de Asís. Tengo la audiencia todo el día. He solicitado a la Fiscalía que se difiera la versión de mi cliente, el señor Gonzalo Rosero, que pienso yo que le estarán poniendo para el día lunes o martes. Ahí sí acudirá gustoso a explicar cuáles fueron los motivos, a explicar quién le invitó para que se vacune, en dónde se vacunó,
y qué personas participaron en este proceso de vacunación. Al ser un error administrativo, como usted señala, doctor Realpe, ¿cuál debería ser la sanción para las personas que incurrieron en este error administrativo? Ya, primero iniciarles un sumario administrativo interno en el Ministerio de Salud. Luego, de acuerdo a la gravedad, puede ser multas, puede ser trabajar sin sueldo, pero yo creo que por la conmoción social, la sanción debiera ser la destitución inmediata de estos funcionarios públicos. En el caso del ministro de Salud, él ya se fue renunciando, a él sería inoficioso seguirle un acto administrativo, pero a los otros funcionarios sí tendrían que ser destituidos por la indelicadeza de haber permitido que se salten la fila. Alexis, ¿tienes más inquietudes? Queremos agradecerle, doctor Gonzalo Realpe, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Muy gentil, gracias. Abogado de Gonzalo Rosero, dueño de Radio Democracia. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, de igual manera. Bueno, Liz, me quedo con dos cosillas al final. La esposa de Gonzalo Rosero ha sido vacunada también, lo confirma su abogado. Y en este país tenemos la justicia controlada por el gobierno de Lenín Moreno. Lo ha dicho el abogado Gonzalo Rosero, periodista, radiodifusor, que ha defendido este proceso de gobierno y de desinstitucionalización durante 4 años. Sí, y también nos queda claro, ¿no? Cuando te proponen, tú aceptas, tú eres parte de esa corrupción también, porque el saltarse la fila por encima de otros que también lo necesitan y posiblemente lo necesitan más, aunque tengas el mismo derecho, también es corrupción, también lo es. En fin. Dejamos a ustedes, amigos, que saquen sus propias conclusiones, una entrevista sin duda muy interesante. Les invitamos a que visiten nuestras redes para que puedan escuchar y observar detenidamente los diálogos que hemos tenido durante esta mañana, que han sido muy interesantes. Nos despedimos, Alexis, les dejamos como siempre muy bien acompañados y viene a continuación 7F. Nosotros nos encontraremos en nuestros diferentes espacios informativos. Que tengas una excelente jornada, Alexis. Fuerte abrazo para ti, para todos quienes nos ven y nos escuchan. Nos encontramos mañana.